Tardes. Ánimo. Vamos a informar. Termina la semana y acordamos tratar el asunto de la resolución de un juez en Florida para que continúe el juicio en contra de García Luna, sus socios, que en el tiempo que estuvieron en México, sobre todo en el tiempo que fue secretario y posteriormente, levantaron mucho dinero con contratos que se hicieron con el gobierno federal, dinero público que se estima en alrededor de 650 millones de dólares. Y todo ese dinero se invirtió en Florida, en departamentos, en casas, en yates, y por eso se presentó en 2019, 2020, una denuncia y 21, sus abogados han buscado tirar la denuncia y no han podido. Ya hace 2 días se definió que es procedente lo que se está haciendo por parte del Gobierno de México para rescatar todos esos bienes, reincorporarlos al patrimonio nacional. Por eso Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, nos va a informar sobre este caso. Y terminando, pues vamos a preguntas y respuestas. Entonces, Pablo, tú tienes la palabra. Gracias. Gracias, presidente. Siguiendo entonces los comentarios que ha habido recientemente, como ustedes saben, ya lo ha dicho el presidente hace un momento, el Gobierno de México recurrió a una demanda pidiendo que el dinero que se lo llevaron cobrando contratos por centenares de millones de dólares pueda volver. Y la única forma que tenemos es yendo a un juzgado y presentando la demanda, que fue lo que se presentó. Sin embargo, los defensores de García Luna y de las empresas que movieron para hacer los contratos y llevarse el dinero, presentaron un recurso diciendo que la Corte de Estados Unidos, de Florida, no tenía capacidad jurídica para llevar ese juicio. Y esto hizo que el juicio se suspendiera mientras se resolvía pues ese incidente en otro tribunal. Pues ese otro tribunal ya resolvió y queremos decirles que ya no tienen recurso, es definitivo, ya es inatacable. El juicio para la devolución de los recursos de México por parte de esta trama de corrupción se va a llevar a cabo. Habrá juicio, sin duda alguna. Viene el momento en el que pues el juez les va a exigir a los demandados que presenten una respuesta
a las pretensiones del Gobierno de México. Una vez que esto ocurra, se integra el jurado, se abre propiamente el juicio y viene el veredicto del jurado y la decisión del juez. Hay una serie tenemos aquí una lista que sería bueno que pusiéramos, una lista de personas y empresas demandadas en Florida y la cantidad de dinero, ahí está, ¿no? La lista, bueno, pues empieza con García Luna y sigue con Linda Cristina Pereira Gálvez, Mauricio Samuel Weinberg, Silvia Donna Pinto Weinberg, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Nathan Juancier Taub, José Francisco Niembro González, Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro, y luego ya empiezan las empresas que como tales, además de sus directivos y sus accionistas, como tales empresas también han sido demandadas, porque fueron los instrumentos y los que firmaron los contratos y los que hicieron todo pues se llevaron el dinero. Numbac Technologies, Gull Holding, GLAC Security Consulting Technology, Risk Management, y esta GLAC es propiedad personal de Genaro García Luna y de su esposa. Y estos hicieron varias actividades dentro de la trama corrupta, pero una que destaca mucho, le fueron y le cobraron a la Procuraduría General de la Ciudad de México más de 26 millones de un supuesto adeudo que tenía con ellos, pero no hay papeles, nunca hubo adeudo, nunca nada, y simplemente llegaron y cobraron y se fueron, así como llegar a una ventanilla y recibir dinero. Eso lo hacían en muchísimos casos. Así es como operaba. Esta situación es emblemático, esto que estamos viendo. Aquí hay un total de 645.966.199 dólares. Multiplíquenlo por 17 y pico. Se están haciendo menos pesos porque ya nos urge entonces rescatar todo lo que se pueda de esos dólares. Y 315.266.667 pesos. Esta tabla está dividida en dos partes y eso requiere un comentario. Del 1 al 5 fueron operaciones hechas durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón, por un total de 225.212.906 dólares. Y la segunda parte, en el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, que fueron 420.753.293 dólares y 315.266.667 pesos. Es transseccional esta trama de García Luna. No se quedó en el tiempo en que él fue secretario de Seguridad Pública. Siguieron operando con el nuevo gobierno. Por lo tanto, la lista de personas involucradas que fue dada aquí en ocasión anterior, aquí mismo, en esta conferencia de prensa, pertenecen a dos gobiernos, todos ellos. Entonces, también esto es emblemático porque
nos habla, nos muestra, es un caso concreto en el que se muestra cómo operaba el sistema de la corrupción durante 60 o 70 años. Creo que me estoy quedando corto, porque esto empezó en los años 50, cuando se formó en el presupuesto nacional el ramo que se llamó después 23, que eran los gastos discrecionales del presidente de la República. En el presupuesto había un gran lugar en donde el presidente repartía de acuerdo con sus decisiones políticas y personales. Esa situación se prolongó durante mucho tiempo y fue generando poco a poco una estructura de lo que llamamos el Estado corrupto. No es que en México hubiera corrupción como la puede haber en cualquier parte. Nosotros no teníamos ese problema, nunca lo tuvimos. Nosotros tuvimos una estructura de Estado corrupto cuando la corrupción se conformó en uno de los principales instrumentos de la gobernanza del país. Por eso llegó a todas partes, por eso se extendió. El Estado es la corporación de la sociedad que tiene pues mayor presencia, mayores recursos, mayor injerencia en todas las actividades económicas, sociales, culturales, etcétera. Un Estado corrupto se mete a todas partes y tiene que ir incorporando a más y más gente. Eso fue lo que nos ocurrió como fenómeno. Siendo la corrupción uno de los principales instrumentos de la gobernación del país, se presentó en la empresa, en la escuela, en todos lados, llegó a todas partes. No solamente era el presupuesto, era también toda la gestión pública la que fue víctima de la corrupción como sistema. Esto que nos diferencia hace que el problema sea más complejo en México. Este es el primer gobierno que declaró desde el principio, bueno, lo declaró desde antes de ser gobierno, que era una de las fundamentales planteamientos programáticos, que declaró y que ha actuado para desmantelar el Estado corrupto. Sin embargo, este inmenso problema pues va a tener que continuar. Es importantísimo que continúe. Esto que por primera vez tuvimos, nunca un gobierno se propuso combatir el sistema de la corrupción. Nunca. Era parte del sistema de la corrupción. Llegó un momento en que Carlos Salinas reorganizó el sistema de la corrupción. No solo lo elevó, sino también introdujo una serie de elementos organizativos, lo perfeccionaron. Este es uno de los países del mundo en donde los neoliberales no solamente trasladaron propiedad pública a manos de corporaciones privadas e individuos, sino que siempre se hizo en esquemas de corrupción y no en todos los países se hizo igual. Nosotros destacamos, y pregunten por todos lados, entre los economistas y los periodistas, la gente que observó el fenómeno de la privatización de recursos públicos y de propiedad pública durante el neoliberalismo, y todos coincidirán en que México destaca porque tiene una característica muy propia. No es el único país, también hay otros, no voy a mencionarlos, pero hay muchos en Eurasia, hay muchísimos que hicieron eso. Al momento en que se cayó algo, repartieron todo, hicieron grandes millonarios, gigantescos, fortunas, pero eso ocurrió aquí también, y es característica de México.
Entonces, la lucha contra el Estado corrupto lo podemos ver como un botón de muestra, aquí, en esa gráfica. Tomaban el dinero, lo llevaban, le daban la vuelta a través de Barbados, lo tomaban como, ¿no?, paraíso de tránsito y llegaba a Florida. Bueno, no es nada raro que García Luna haya escogido Florida para ir a hacer ahí su residencia. Este conglomerado empresarial, claro que le daba dinero a García Luna. Como nosotros descubrimos unas entregas de 10 millones de dólares, pues ahí está la evidencia para poder reclamar ese dinero y todo lo demás. Eso fue lo que hizo el gobierno de México. Este acontecimiento es algo que nunca había hecho el gobierno. El gobierno mexicano en la historia ha hecho muchas reclamaciones internacionales, muchas, pero un juicio de este tipo, de una trama de corrupción para recuperar el producto de la corrupción, no hay registro. Porque esta es una característica nueva que está teniendo ya México. Es decir, un aparato público, una dirección del Estado, pues básicamente del gobierno, que le declara pues la guerra, por decirlo así. No está bien usado ese término, tendríamos que decirle que se ha declarado pues la acción permanente, continuada, sistemática, enérgica en contra del Estado corrupto para desmantelarlo. Esta es una muestra. Hay muchísimas otras, ¿no?, en la que por primera vez un gobierno se empeña pues en el combate a la corrupción como sistema que tanto daño le ha hecho a México y que tanto daño no solamente le ha hecho a las familias, a las personas, a los trabajadores, sino también a la forma de funcionamiento de las instituciones públicas. Tenemos una herencia, bueno, pues ustedes lo viven a diario, como todos. Continuar ese esfuerzo, no detenernos, es una clave. Cualquier traspié nos podría llevar a lo que ya sabemos que fue y cómo se gestó esta desgracia. Le llamamos a algunos Estado corrupto, se oye horrible, pues eso es. Muchas gracias. Muy bien, vamos, primera fila de aquí y luego ustedes. Gracias. Buenos días, señor presidente, licenciado Pablo Gómez. Buenos días a todos y a todos. Diego Elías Cedillo, el Sistema Informativo de Tabasco Diario presente. Señor presidente, el día de ayer, después de su reunión con la representante de Europa, bueno, de la Comunidad Europea, el secretario de Gobernación o el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer que le presentó su renuncia. En este tenor, señor presidente, preguntarle si ya tiene usted listo el relevo del secretario o el encargado de despacho para que va a presidir ahorita desde el Palacio de Cobián. Esta sería la pregunta, presidente. Gracias. Ayer, en efecto, me presentó su renuncia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. No es por ineficiencia o mal desempeño, eso debe de quedar claro. Se da esta renuncia en la circunstancia que estamos viviendo de que hay miembros del gabinete que van a participar en procesos, en este caso para ser coordinadores de la transformación de México.
aun cuando mi función es otra, la de presidente de la República y gobernar para todos, como venimos de un movimiento, yo he venido sin hacerlo evidente, he venido siendo reconocido como el dirigente de un movimiento de transformación en el que participamos millones de mexicanos desde hace muchos años, algunos que fueron los precursores, se nos adelantaron ya varios, mujeres, hombres, y nosotros consumamos el ideal de la transformación de México, y a mí me tocó esa dirección, esa conducción, como uno más de millones de ciudadanos que participaron. Pero bueno, yo ya me voy a retirar, me queda 1 año 3 meses, y la transformación, como aquí Pablo lo acaba de señalar, debe de continuar, porque hay que terminar de arrancar de raíz el régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. Hay que consumar por completo la obra de transformación en México. Y es un proceso que lleva tiempo. A mí me tocó, junto con muchos otros, también millones de mexicanos, en estos tiempos, sentar las bases, porque creo que hemos avanzado. Sin embargo, hay que darle continuidad al proceso. Por eso hablamos de continuidad con cambio. Y yo tengo que entregar, no solo en su momento la presidencia, sino la dirección, la conducción del movimiento de transformación en lo que fue este movimiento de vanguardia que llevó a esta transformación. Entonces yo voy a entregar ya la estafeta para que un hombre, una mujer del movimiento, de acuerdo a un procedimiento que decidieron, sea el que me sustituya como coordinador, como dirigente del movimiento de transformación. Entonces, por eso ayer Adán renunció, porque va a buscar ser el sustituto, el relevo, como ya lo hicieron Marcelo Ebrard en su ámbito de competencia, Ricardo Monreal, la jefa de gobierno que renunció, Claudia Sheinbaum. Ese es el proceso. Entonces, no es que estén renunciando
por ineficientes. Al contrario, están renunciando porque son los mejores dirigentes de nuestro movimiento y son los que pueden llevar a buen puerto esta embarcación, este barco que ya tiene rumbo. Ya sabemos muy bien lo que se tiene que seguir haciendo en México. Por ejemplo, esto que estamos tratando. No dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso en el combate a la corrupción, desterrar la corrupción del país. Y pues van a quedar estos juicios, espero que se resuelvan antes de que terminemos, pero si no, pues hay que darles continuidad y muchas otras cosas, porque también fue mucho tiempo de predominio de lo que hablaba Pablo, de un Estado corrupto. 36 años, afectó muchísimo. Por eso no se produjo en México solo una crisis, sino fue un proceso de decadencia, un proceso de degradación progresivo, que no solo tuvo que ver con la falta de crecimiento económico o de desarrollo, no, tuvo que ver con la crisis de bienestar social, tuvo que ver con la degradación de la política, tuvo que ver con la pérdida de valores culturales, morales, espirituales, una decadencia. Y por eso la única posibilidad de lograr el renacimiento de México estaba en iniciar una transformación profunda, pacífica, pero radical, entendiendo que la palabra radical viene de raíz, arrancar de raíz la corrupción, los privilegios, la impunidad, y eso es lo que ya inició y hay que darle continuidad. Y como en todo proceso de transformación, siempre hay grupos que se resisten a los cambios, que reaccionan a los cambios. Por eso la palabra reaccionario. Porque hay quienes no están conformes y quisieran que continuara el régimen corrupto. Pueden tratar de simular de que no les gusta cómo hablo, que somos como no sé qué país, que es una dictadura, que no hay libertades,
que estaríamos mejor con los que no ganaron, todo, que no somos feministas, que queremos militarizar al país. Todo. Pero en la esencia lo que quieren es regresar por su esfuerzo. Quieren seguir robando. Cuando ya deberían de dedicarse a otras actividades, a pasear, a divertirse, ¿no? Porque les fue muy bien. Pero es mucha el hambre de dinero. No cabe duda que el dinero es la gran tentación, la mamá y el papá del diablo. ¿No tienen llenadera? Don Jesús Reyes Heroles cuestionando a los que argumentaban de que debían de gobernar los ricos, porque había esa idea, ¿no? Y todavía, en algunos lugares, el más rico del pueblo, el más rico de un estado, el más rico en un país, porque ese ya tiene, ese era el razonamiento, ya no va a robar si ya tiene. Y don Jesús Reyes Heroles decía que se olvidaban de que dinero llama dinero. O sea, que el que ya se mete en eso, que solo le importa lo material, que solo le importa el dinero, pues es una especie de enajenación. Ya solo es movido por ese interés, va perdiendo valores que son extraordinarios, ¿no? De poder contemplar la naturaleza y ver los árboles y los pájaros y disfrutar de las bellezas y dar buenos ejemplos en la familia. Hasta llegar a concebir de que es mejor dejarle pues honestidad de herencia a los hijos, que es mejor dejarles pobreza que deshonra. Pero eso se va haciendo a un lado. Aquí es cuánto tienes, cuánto vales. Y como te ven, te tratan. Si vas a llegar en un carro, en un Jetta,
si puedes llegar en un Ferrari, hay una gran diferencia. Todo ese lujo barato como decía Facundo Cabral, pobrecito, mi patrón piensa que el pobre soy yo y solamente lo barato se compra con el dinero. Por eso nuestro movimiento no solo busca el bienestar material, busca el bienestar del alma, el fortalecer los valores, porque además, esa es otra lección que no debemos de olvidar, han sido las culturas de México, el México profundo, esa gran reserva de valores que se tiene en México, lo que nos ha salvado siempre frente a las calamidades. Siempre es por esos valores culturales que vienen de lejos que enfrentamos pandemias y terremotos e inundaciones y malos gobiernos, y ahí está México, de pie. Ayer que tuvimos la reunión con la presidenta de la Unión Europea, reconociendo la señora Úrsula, que por cierto es una mujer inteligente, de prestigio, agradable, reconociendo la importancia de México en el concierto de las naciones y el interés de Europa por que se firme un tratado económico comercial con México. Pero por nuestro pueblo. Cuando les cuento a gobernantes extranjeros de que en la crisis del periodo neoliberal, cuando se agrava, muchos mexicanos se ven en la necesidad de abandonar el país y de irse a buscar la vida a Estados Unidos. Creció muchísimo la migración en el periodo neoliberal, mucho, porque no había posibilidad de salir adelante. Habían dos caminos: buscarse la vida como se puede en la economía informal, que eso ayudó mucho a que no estallara el país, porque la gente es muy luchona. Por eso el respeto a muchos millones que se buscan la vida honradamente y que también fueron maltratados, incomprendidos, ninguneados por los corruptos, mientras ellos estaban robando, saqueando al país y dejando sin opciones a muchos. Ellos buscando el ingreso diario para mantener a las familias. Eso ayudó. Y lo otro, la migración. Ahora más, pero en ese tiempo, pues, ¿a qué se quedaban?
muchos que arriesgándolo todo se fueron a buscar algo que mitigara su hambre y su pobreza. ¿Qué hubiese pasado si se quedaban aquí? Pues siempre iba a estar la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales, como algunos lo hicieron. Afortunadamente pocos. La mayoría decidió irse a trabajar honradamente, a buscarse la vida. Entonces les platico eso y les digo, fíjense lo que son las cosas. Los que se fueron, porque aquí no había oportunidades, es una especie de exilio económico, social, se fueron al exilio. Ahora nos están enviando, pues este año va a llegar a más de 60,000 millones de dólares de remesas. Ya eso que envían nuestros paisanos a sus familiares es la principal fuente de ingresos del país. Entonces, cuando escuchan 60,000 millones de dólares, pues es el tamaño de la economía de muchos países en el mundo. Es el Producto Interno Bruto de algunos países. Entonces, ¿por qué esa actitud de los mexicanos? Por nuestro pasado cultural. Por eso cuando un licenciado, uno que se graduó de maestro, obtuvo un título de doctor en Derecho, en Economía, y se siente, ¿no?, sabiondo. Y se olvida de lo que es México. Pues sí, tiene un buen grado académico, que puede ser hasta equiparable con un título nobiliario, pero la cultura es otra cosa. No es lo mismo educación que cultura. Entonces, gracias a eso, por eso debemos de sentirnos muy orgullosos de nuestro pasado, fortalecer nuestra identidad. Gracias a eso, vamos hacia adelante. Entonces, a eso se debe que se estén dando estas renuncias, porque se busca darle continuidad a la transformación con cambio, porque pues cada quien tiene, como diría el maestro Cosío Villegas, su estilo personal de gobernar, pero ya se echó a andar esto. Al final, ¿quién va a decidir? El pueblo de México, la gente. Y también en eso estoy muy satisfecho, contento, porque es
repito, admirable el nivel, el grado de conciencia adquirida por la mayoría del pueblo. México es de los países con menos analfabetismo político, así como somos de los países con menos desempleo en el mundo, que es bueno, pero es mejor si se hace acompañar de que México es de los países con menos analfabetismo político, porque está en marcha una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad. Entonces, todo eso me tiene muy contento. Claro que hay que seguir trabajando. Hoy vamos a hacer una gira para supervisar los avances del Tren Maya que queremos inaugurar en diciembre. Ya van a empezar las pruebas en un tramo de Cancún a Valladolid. Ya para julio está el primer tren allá y en julio va a estar confinada, terminada ya la vía principal. Bueno, ahí son 2 vías electrificadas. Primero vamos a probar manualmente y luego ya se va a automatizar con todo un sistema ferroviario de primer orden. Hay que estar ahí porque ya saben también que obra no supervisada pues no avanza, y orden dada no supervisada no sirve para nada. Pero todos están trabajando, todas las dependencias, las empresas se están portando muy bien, están cumpliendo en tiempo, en forma, se está trabajando 24/7, 3 turnos. Lamentamos mucho, ¿no?, pues el calor, pero para la construcción ayuda que no llueva, todo tiene sus asegúnes. En el norte cuando llueve mucho, la gente se alegra. Incluso cuando entra un huracán y no causa muchos daños, pero llueve, ayuda. Acá nosotros nos estamos construyendo, llueve demasiado, hay huracanes, y si no hubiésemos terminado, que ya los tenemos prácticamente concluidos, todos los terraplenes. Estamos hablando de alturas de un terraplén hasta de 8 metros, con alcantarillas en las partes bajas, con obras hidráulicas. Pero imagínense si no se tienen los 1.554 kilómetros. Es como ir de aquí a Cancún. ¿Cuánto hay de aquí a Cancún? ¿Sí? 1.200. Entonces, no, es como de
Morelia a Cancún, de terraplén, solo terraplén. Si eso no se lograba antes de las lluvias, con las lluvias, imposible. Pero se aplicaron las empresas, felicidades. Hay empresas extranjeras, pero fundamentalmente son empresas mexicanas las que están trabajando y los ingenieros militares. Entonces hoy voy allá a la supervisión. Pues así está lo de Adán. Nada más preguntar, presidente, ¿ya tiene usted el sucesor? ¿Quién se quedaría como estamos secretario de Gobernación? pensando, es que ha habido mucho trabajo, bastante trabajo. Estamos pensando, se va a quedar a cargo del despacho, sí, Alejandro Encinas, porque no se puede dejar esa secretaría sin dirección. Gracias, señor presidente. Quiero retomar un comentario que usted empleó ayer, si me lo permite. Este comentario fue que empezó su lucha, empezó el movimiento, empezó toda una lucha de convicciones desde el año de 1988, allá en Tabasco. Usted lo platicó ayer, que lleva 35 años de lucha, contándolos desde hoy hasta ahorita. Presidente, preguntarle, ya en esta tercera etapa de su gobierno, tercera etapa concibiéndolo como el inicio, el clímax y ya la consolidación del proyecto, o se podría decir la conclusión de su gobierno, preguntarle cómo calificaría usted las acciones que se han venido dando de inicio a fin. ¿Cómo calificaría usted estos 18 años que usted buscó la presidencia? ¿Qué se ha concretado de las metas que usted tuvo? ¿Cuáles son los retos pendientes que usted consideraría siguen a futuro, los retos, las próximas pendientes que tendría, presidente? ¿Cuáles son las tareas que le dejaría en este caso a quien ocupe la presidencia de la República? Y también, presidente, preguntarle, pues, ¿cómo se siente después de haber ya llegado a la presidencia y tras tantos años de lucha? Ayer, si me lo permite, platicaba con compañeros de la fuente presidencial, con uno que otro decano del periodismo, ya en la tarde, y me decían que no va a haber un fenómeno igual como lo es este movimiento de transformación, y más que nada su persona, si me lo permite. Como en los mítines del 2018 llegaba gente. Pues bueno, nosotros que hemos tenido el privilegio de acompañarlo en sus giras, presidente, ellos me platicaban, es que en la comunidad o la gente era la que nos llevaba en las camionetas para poder alcanzar al presidente de la República, al entonces candidato. Entonces, presidente, preguntarle muy puntualmente, ¿cuáles son estos retos pendientes? ¿Cuáles son las metas que ha tenido su gobierno hoy en día? ¿Y cómo se siente al respecto, presidente? Gracias. Bueno, voy a escribir, no todo, pero sí, una parte. El libro no es autobiográfico, el que estoy escribiendo ya, el último libro, los apuntes finales, tiene que ver más con la experiencia política, con el propósito de que ayude, que contribuya en la formación de jóvenes que quieran dedicarse al noble oficio de la política, ¿no? Porque sí hay lecciones en todo un proceso como el que hemos vivido nosotros. Intervienen muchos factores, circunstancias. Cuando hablaba de que llegamos aquí es porque muchos lucharon antes en el movimiento estudiantil, en el movimiento obrero, el movimiento campesino, en el movimiento por la democracia.
precursores de este movimiento. Entonces a nosotros nos toca darle continuidad a ese proceso de lucha. Entonces es una circunstancia especial. También, pues, ayuda mucho la suerte. La política, decía Maquiavelo, es virtud, pero también fortuna, también suerte. Es como lo que hablábamos la vez pasada sobre lo racional y lo místico. No todo es racional. No solo de pan vive el hombre. Y por eso hablaba también del bienestar material y del bienestar del alma. Pero la suerte es importante. Yo cuento ahí de cómo tuve suerte. En momentos difíciles. Y yo creo que la lección principal se sintetiza en algunas frases, ¿no? Una y las dos tienen que ver con oaxaqueños. Una del gran presidente Benito Juárez, de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Una lección es: no se les vaya a ocurrir despreciar al pueblo. Para los jóvenes, no vayan a estar pensando como los políticos corruptos de que el pueblo no existe y que la política es asunto de los políticos y que se hace en la élite, en el círculo rojo, controlando medios de información o de manipulación. No, es el pueblo. No lo puedo decir como en la campaña de Clinton, que él decía la economía. Tampoco lo puedo decir, porque era lo que importaba entonces. Entonces, ahora es el pueblo, el pueblo. Por todo, porque gobernar es servir, porque gobernar es amor al prójimo, porque gobernar es humanismo, porque gobernar es darle más al que tiene menos. Pero también para transformar se necesita del respaldo del pueblo. Y la gente apoya, pero si ve que el gobierno es de ellos, es su gobierno, si no, por muy bueno que sea el gobernante, del caso, por ejemplo, del apóstol de la democracia, un hombre bueno, Madero, pensó que solo bastaba la libertad y tenía la posibilidad, no pudo o no quiso hacer la alianza con las bases, con los zapatistas, lo cual le hubiese permitido enfrentar
a la reacción del antiguo régimen. No que no se da esa alianza y se queda en el aire. Y cuando lo traicionan, porque lo traicionaron los oligarcas y desde luego los ejecutores fueron los militares más sanguinarios de entonces, que se habían formado reprimiendo a comunidades indígenas, exterminando a yaquis, a mayas, porque Huerta había estado reprimiendo a campesinos en Guerrero, obtuvo su grado de militar reprimiendo a los mayas en lo que ahora es Quintana Roo. En Akumal reprimió todo el pueblo, hubo asesinatos, quemó el pueblo y después de eso Porfirio Díaz lo ascendió a general. Bueno, cuando se da la traición, que lo detienen aquí, que ya habían asesinado, o ese día, a su hermano de manera cruel, que eso, por ejemplo, nada más les recomendaría a los jóvenes que lo leyeran una vez, porque es de los actos más abominables de traición que se han cometido en la historia de México, el asesinato a Gustavo Madero. Cuando lo detienen, él sale al balcón y me están traicionando, pero la gente ya no lo apoyó. Y habían maderistas, ¿no?, en el centro, en las esquinas. No podemos permitir esta traición, arengando. Y la gente seguía su camino. Después de que, cuando llegó triunfante, como cuando regresó Juárez, fueron grandes manifestaciones, ¿no?, dos grandes manifestaciones, el regreso triunfante de Juárez y el regreso triunfante de Madero en 1911. Todo cambió ya para el 13. Entonces, una lección es no dejar de atender al pueblo. Y lo otro tiene también que ver con un oaxaqueño, que su papá fue juarista, Ricardo Flores Magón, que decía: solo el pueblo puede salvar al pueblo. Yo les digo a los empresarios, se los acabo de decir hace poco, se los he repetido, además en muy buen plan, porque afortunadamente ellos van entendiendo de que hacía falta, ¿no?, la transformación. Y pues algunos se quejan de que hablamos de estos temas, y que hablamos de corrupción, y de que hablamos de que saquearon con el modelo neoliberal o neoporfirista, ¿no?, el país. Un saqueo como nunca en la historia, con Salinas de Gortari. Bueno, él fue el que manejó la partida secreta. Ahora veo a un hijo, yo no creo que sea él, pero y también no tiene que ver, pero en este caso sí, porque
ya cuando estaba enfermo, Miguel de la Madrid, Carmen Aristegui le hace una entrevista y le confiesa de que en el gobierno de Salinas de Gortari se habían robado. No, eso no lo quiero decir. Sí. Bueno, Pero él lo dijo. Dijo que Salinas se había robado Sí. la partida secreta, porque existía una partida secreta. Esa partida es la que hace mención Pablo, donde se podía disponer del dinero y no comprobar nada. Como eso que llama la atención de que fueron a la Procuraduría, ¿no? Sacan dinero y no se sabe a cambio de qué. No hay ningún papel. Nada más fueron a sacar el dinero. Bueno, y y se arma un escándalo por esa declaración, y uno de los hijos, yo creo que no es el que está, otro, junto con un colaborador cercano de Miguel de la Madrid, que había desempeñado el cargo de secretario particular y luego fue secretario de Comunicaciones de Gamboa, van y le sacan una carta al señor, al finado Miguel de la Madrid, en donde ofrece disculpa y sostiene que él ya no estaba bien de sus facultades mentales. Entonces, pues todo eso era este régimen. Entonces, hablando pues con empresarios, banqueros, con todos, yo les digo que ya están entendiendo más, muchos están de acuerdo, incluso hay quienes, ya les dije a ustedes en una ocasión, me han ofrecido disculpa porque participaron y dieron dinero cuando la guerra sucia. Les digo, bueno, no les gusta cómo hablo, ¿no? Pero a mí me tocó iniciar este proceso. Y también, volviendo al pueblo, sí, no nos apoyamos en el pueblo. Les digo, ¿ustedes nos iban a apoyar? ¿Nos iban a apoyar los medios de información? ¿Nos iban a apoyar los intelectuales orgánicos? No, no. Quien nos está apoyando es la mayoría del pueblo, pero no la cúpula o sus voceros achichincles. No, pero el pueblo sí. Y también hablábamos la vez pasada, porque es muy frecuente también, o antes más, el pueblo es malagradecido. No, 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 no. Malagradecidos son los de arriba. Y cuidado con los políticos, que esos son
de mentirita. Entonces, esa lealtad, ¿no? Es relativa. Suele pasar que los amigos en política son de mentira y los enemigos de verdad. Por eso la lealtad es al pueblo. Y nos podemos poner de acuerdo con Pablo, y nuestra lealtad tiene que ver con la causa que defendemos. No es una lealtad en lo personal, eso es lambisconería, abyección a veces. No, la lealtad es al pueblo, la lealtad a la patria, la lealtad a los principios. Entonces, regresando, lo que decía Ricardo Flores Magón, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Pero yo se los planteo así, de manera franca, sincera, ellos lo entienden. Nos iban a ayudar quienes estaban sacando raja de la corrupción. No. Ahora ya se entiende mejor, se comprende mejor, ya no se podía mantener ese régimen corrupto, podrido, no se podía. Esto iba al fracaso rotundo si no se iniciaban los cambios, la transformación. Iba a ser desastroso para todos. Y resulta que no hay tampoco un empresario, o son excepciones, banqueros, que digan: hemos perdido dinero, nos ha ido muy mal. No. Han hecho negocios lícitos y han obtenido ganancias razonables. Y en la clase media, bueno, ¿qué no pagan menos de luz? ¿Qué no pagan menos por la gasolina? ¿Qué no hay más posibilidades de trabajo para profesionistas? ¿Qué, aunque Jorge Ramos diga otra cosa y Ciro, no hay más seguridad? Aquí en la Ciudad de México y en todos lados, pero aquí en la ciudad, de 5 homicidios diarios a 2, de 80 a 100 carros robados a 10. Una disminución nacional en secuestros del 70%. Y desde luego que falta mucho, falta muchísimo. Pero todo eso es para celebrarlo. La estabilidad política. ¿Dónde hay conflicto social? Así incontrolable. No. Y a los de menos ingresos, pues les ha ido mejor y les va a seguir yendo mejor, porque no puede haber trato igual entre desiguales. Hay que darle más al que tiene menos. Abajo, 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 abajo.
Entonces, me preguntas que si, ¿qué me voy a llevar? Le atribuyen a Borges, al gran escritor argentino, José Luis Borges, y parece que lo falsificaron, como aquella carta que le atribuían a Gabriel García Márquez, que no era de él, pero estaba bien escrita. Igual le atribuyen de que en una entrevista le preguntaron: maestro, usted, que ha sido brillante, gran literato, cuentista, intelectual de primer orden, que por cierto no le dieron el premio Nobel. ¿O sí se lo dieron? No, ¿verdad? No. Siempre fue pendiente. No, como no se lo dieron a Carpentier y que han cometido algunas injusticias ahí. Y en el caso de Carpentier por la cuestión política e ideológica. Pero bueno, le preguntaba: maestro, usted que ha creado tanto, ¿qué le gustaría llevarse a la tumba? El poema más bello, su mejor cuento, ¿qué le gustaría llevarse a la tumba? Y dicen que contestó: los pequeños momentos en que viví con arrojo. Pero dicen que no es de él. Pero si no es de él, hay que atribuírsela. Entonces, ¿qué le gustaría llevarse, no?, a la tumba? En aquellos pequeños momentos, no siempre, en que viví con arrojo. Cuando se vive con pasión, cuando se desafía a la adversidad. Ya, si no, no vamos a llegar. Les cuento, es Palenque, Espujil, y dormimos en Chetumal. Mañana, Tulum, Cancún, dormimos en Mérida. Y el domingo, Mérida temprano, toda la supervisión a Campeche, Esná, Escárcega, y al cruzar la laguna de Término, que es la laguna más grande, costera, la de los piratas de antes, y salir por Ciudad del Carmen. Esa es la ruta de 3 días. Los 3 quedan para el lunes. Resisto cualquier motín emocional. Nos vemos, hasta luego.